Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Quique Alonso, soy economista, asesor fiscal y en este canal estoy para ayudaros a entender un poquito mejor el mundo de los impuestos. Obviamente sabéis que aquí en España la ley es complicada, tiene muchas ramificaciones, muchos impuestos y evidentemente pues no es sencillo de entender, ¿no? Entonces, bueno, pues mi objetivo, como os decía, es que podáis entenderlo un poquito mejor y que, bueno, pues poco a poco a lo largo del canal y que vayamos subiendo efectivamente pues nuevos vídeos con nuevo contenido, pues vayáis aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Hasta ahora solamente he subido cosas relativas al alta en autónomos y demás, pero bueno, considero que también es importante, pero en definitiva en lo que yo me especializo ya no es en lo que es la parte de seguridad social, ni mucho menos, sino que es la parte de Hacienda, ¿no? La parte de los impuestos, la parte de los tributos y, bueno, efectivamente toda la parte que corresponde a los mismos, ¿no? Entonces, en el vídeo de hoy os traigo un contenido que estoy seguro os puede resultar muy útil, porque estoy seguro de que muchos de los que me estáis escuchando, quizás ahora no, porque somos pocos, pero en un futuro vais a ser inversores, pues en definitiva creo que el tema que os traigo hoy es bastante interesante, ¿no? Entonces, lo primero que os quiero decir es que a los inversores el impuesto que más afecta es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como muchos sabréis, ¿no? Que es el IRPF. Entonces, en el IRPF tenemos que tener en cuenta que hay dos escalas, dos bases diferenciadas, que son por un lado la base del ahorro y la base general, ¿no? Entonces, en función del tipo de inversión que nosotros tengamos, vamos a ir a una base o a otra. ¿Por qué os digo esto? Pues porque hay inversores que prefieren invertir su dinero, por ejemplo, en real estate, ¿no? En inmuebles. Hay otros que prefieren hacerlo en criptomonedas, hay otros que prefieren hacerlo en bolsa, en acciones, etcétera, fondos, ETFs, etc, etc, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, en función del tipo de activo o los tipos de activos en los que estéis invertidos, lógicamente vamos a ir a un tipo de tributación u otra, ¿no? Entonces, ¿por qué os digo esto? ¿Y por qué os digo que el IRPF es un impuesto con dos bases o un impuesto dual, como siempre explico? Bueno, pues porque, por ejemplo, los rendimientos del capital inmobiliario, es decir, aquellos rendimientos derivados de los ingresos por tener pisos alquilados o locales comerciales, van a ser tributados en la base general, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que es, por ejemplo, los rendimientos derivados de las plusvalías que generan las acciones cuando, por ejemplo, las vendemos, van a ser considerados ganancias de patrimonio a efectos de IRPF, con lo cual esto no va a computar en base general, sino que va a computarse dentro de la base imponible del ahorro, ¿de acuerdo? Y me diréis, ¿qué vale? ¿Y qué diferencia hay entre las dos bases que me estás comentando? Bueno, pues sobre todo los tipos de gravamen, ¿no? No es lo mismo los gravámenes que movemos dentro de la base general, que pueden llegar hasta el 47% en función de la comunidad autónoma, y los gravámenes que efectivamente hay en la base imponible del ahorro, ¿no? Que en el mayor de los casos, o en el peor de los casos, vamos a entenderlo así, pues va a ser el 26%, ¿de acuerdo? Con la nueva norma, antes de empezar el año 2021, era hasta el 23%, pero ahora con la nueva normativa fiscal, pues bueno, aquellas plusvalías o bueno, aquellas bases imponibles del ahorro que superen los 200.000 euros, vamos a tributarlas, o vamos a tributar esos últimos euros, por decirlo de alguna manera, al 26%, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo que hay mucha diferencia? Bueno, pues porque ahora lo vais a ver. Imaginaros, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque al final yo puedo contaros aquí unos sermones tremendos, pero si no os pongo un ejemplo no os vais a dar cuenta efectivamente de cómo tributa una cosa y cómo tributa otra, ¿no? Entonces, voy a poneros el caso de un contribuyente que gana, por ejemplo, pues 40.000 euros al año, ¿vale? Rendimientos del trabajo de 40.000 euros, ¿no? Entonces esos rendimientos del trabajo computan dentro de la base general y van a un tipo de gravamen que, bueno, pues según la escala cogeremos y diremos, bueno, pues al X%, ¿no? Ya os traeré más adelante en el canal cuáles son efectivamente esos tipos de gravamen de cada una de las bases para que los veáis perfectamente, ¿no? Entonces, claro, si esa persona que gana o que tiene unos rendimientos del trabajo de 40.000 euros dentro de un periodo impositivo tiene un inmueble alquilado, pues imaginaros que ese inmueble lo tiene alquilado en
pues 15.000 euros al año, ¿no? Vamos a entender que los rendimientos netos después de gastos, etcétera, son 15.000 euros. Un inmueble en mitad de Madrid y es un inmueble pues que deja un dinero importante todos los años. Perfecto. Bueno, pues esos rendimientos del capital inmobiliario tendrá que tributarlos dentro de la base general, es decir, se sumarán a los rendimientos del trabajo a efectos del cómputo del gravamen, ¿entendéis? Entonces, si son 40.000 euros de rendimiento del trabajo, esos 15.000 euros se van a sumar a la base imponible general, ¿de acuerdo? Con lo cual serán 40 más 15 serán efectivamente 55.000 euros que ese contribuyente tendrá que tributar por lo que es la parte de la base imponible general, ¿de acuerdo? Más o menos hablaríamos de un gravamen, si no recuerdo mal de memoria, de entre el 35 y el 40%. ¿Vale? ¿Qué pasa si en vez de tener un inmueble alquilado, ese contribuyente tiene, imaginaros, un paquete de acciones que le dan unos dividendos? Bueno, pues los dividendos van a tributar en la base del ahorro, no tributan dentro de la base general, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que cambiamos los 15.000 euros de percepción de rentas o de rendimientos de capital inmobiliario por efectivamente 15.000 euros derivados de dividendos de unas acciones, ¿no? Entonces, claro, esos dividendos cobrados, como os digo, no van a la base imponible general, con lo cual no se suman en ningún caso a los rendimientos del trabajo. Este contribuyente, si solamente tiene estos dos rendimientos, tributará los del trabajo en la base general al gravamen que le corresponda y luego, por otro lado, tributará efectivamente los 15.000 euros de dividendos dentro de esa base imponible del ahorro. Bien, entonces, ¿cómo tributarán esos 15.000 euros? Bueno, pues lo que os digo, os lo traeré más adelante en el canal, pero os hago un avance, ¿no? Entonces, dentro de esta base, entre 0 y 6.000 euros de rendimientos generados, pues efectivamente va a tributar al 19%. Todo lo que supere los 6.000 a 50.000 euros va a tributar al 21%. Entonces, en este caso, los 15.000 euros cogeríamos 6.000 al 19%, y de los 6.001 hasta los 15.000 euros que hemos percibido en concepto de dividendos, tributaremos al 21%, con lo cual vemos que vamos a tener un tipo medio de gravamen dentro de esta base por los dividendos cobrados de aproximadamente el 20%. Bien, entonces, ¿qué haríamos? Pues lógicamente, al ser un impuesto dual que bifurca sobre después una cuota íntegra y una cuota diferencial, efectivamente a pagar o a devolver a la agencia tributaria, pues nos encontramos con este segundo contribuyente que tiene 40.000 euros de rendimientos del trabajo en su base general y tiene 15.000 euros de rendimientos de capital mobiliario, como son esos dividendos, dentro de la base del ahorro, con lo cual efectivamente pues no se mezclan, nada tiene que ver unos rendimientos con otros. Entonces, seguramente muchos de vosotros lleguéis a la siguiente conclusión y me digáis, Quique, pero esto no es injusto, es decir, ¿por qué un inmueble tiene que tributar, o los rendimientos derivados del alquiler de un inmueble tributan en la escala cara, por decirlo de alguna manera, y los rendimientos de capital mobiliario derivados, en este caso, de los dividendos de acciones, tributan en la escala barata? Bueno, pues claro, esto es un agravio comparativo bastante importante que tenemos dentro de lo que es el sistema fiscal español. Bien es cierto que normalmente los rendimientos del capital inmobiliario son susceptibles de deducibilidad más gastos, ¿de acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, la comunidad, el IBI, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que ya os explicaré en el futuro. Y luego, sobre los propios dividendos de acciones, pues bueno, un poco más de la propia comisión que os pueda, o que se pueda cobrar por parte del broker o por parte de lo que sea, ¿no? Entonces, en definitiva, claro, tenemos ese agravio comparativo a nivel de gravamen, a nivel de bases, pero sí es cierto que los gastos que se puedan deducir son un poquito diferentes y normalmente son superiores en los rendimientos de capital inmobiliario, ¿vale? Pero bueno, lo que os digo, es muy importante que sepáis hacer esta diferenciación, es decir, siempre insisto mucho, sobre todo en mi canal de Instagram, que sí os dejo aquí debajo, ¿vale? Que es @KikeAlonsoRuiSánchez, y sí que, bueno, pues si queréis también más información fiscal, porque tengo mucho contenido, muchos vídeos grabados del pasado, os pueden resultar pues muy interesantes también a nivel de conocimientos fiscales, ¿no? Entonces os animo a que me sigáis. Entonces, como os decía, en definitiva, es muy importante saber todas estas cosas, y a lo largo de todo el canal os iré trayendo muchísima información que estoy seguro que será relevante. Y recordad una cosa, en definitiva, si sois inversores, al igual que yo también lo soy, pues es muy importante saber cuál es la rentabilidad neta de nuestras inversiones. Y si no tenemos en cuenta los impuestos y no sabemos efectivamente cómo funcionan,
Siempre vamos a saber calcular cuál es nuestra rentabilidad financiera después de comisiones, pero no vamos a saber efectivamente cuál es nuestra rentabilidad neta después de pagar los diferentes impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, en el próximo vídeo, si os parece bien, quizás os traiga algo más a fondo lo que es la fiscalidad de inversiones mobiliarias, por ejemplo en bolsa. También os hablaré de criptos, pero bueno, eso un poquito más adelante. Y luego lo que es la parte de fiscalización de los rendimientos del capital inmobiliario, ¿no? Lo que es la parte efectivamente de la percepción de rentas, qué gastos pueden ser deducibles, qué gastos pueden ser o qué ingresos son computables en ese caso, y efectivamente pues muchos más datos que pueden ser de vuestro interés. Dicho esto, y para no hacer mucho más largo el vídeo, porque tampoco quiero entreteneros más de 10 minutos, pues daros las gracias por vuestro tiempo. Os diría que os suscribierais al canal si os resulta interesante, que activéis la famosa campanita, como dice todo el mundo, y bueno, pues que estéis atentos a todas las semanas esta actualidad o todo este contenido fiscal que os voy a ir dando en el propio canal, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y nos vemos muy pronto.